Por favor, me confirman de que se visualiza la pantalla compartida. Por ahora solamente es el Meet. Bien, gracias por avisar. Se están explicando las relaciones volt-ampere para cada elemento del circuito. Ya habíamos visto lo correspondiente a la resistencia y habíamos empezado a revisar lo que corresponde al inductor. Por acá vamos a repetir esta última parte porque hay varios términos nuevos. El inductor, como ustedes bien saben, adquiere la convención pasiva. Por donde ingresa la corriente, tenemos ahí el terminal positivo del voltaje que aparece entre los terminales de este elemento, del inductor. Si es que colocamos un ejemplo de función corriente en el dominio del tiempo, como lo que está por aquí arriba de color rojo, la corriente en el tiempo que sea igual a raíz de 2 por I, que sería su valor eficaz, ¿no? Raíz de 2 por I sería el valor máximo, ¿no? O la amplitud. Trabajemos con el valor eficaz por seno de omega t, ¿no? La velocidad angular por el tiempo. Asumamos que no hay un ángulo de fase para el caso de la corriente que se plantea. Se sabe de que para un inductor el voltaje es igual a su inductancia por el cambio de la corriente respecto al tiempo. Entonces apliquemos esa fórmula para el ejemplo que se está planteando. Sería raíz de 2 por I por omega por coseno de omega t, ¿no? Haciendo una transformación trigonométrica de seno a coseno, o de coseno a seno en esta ocasión, vamos a obtener esta expresión. El voltaje va a ser igual a raíz de 2 por la velocidad angular, por la corriente, que es lo que se había dicho, y por la inductancia, es lo que aparece multiplicando a la corriente máxima y a la velocidad angular, ¿no? Por el seno de omega t más 90 grados. Acá ya hacemos la conversión trigonométrica. Si revisamos la forma de la expresión, y si se le compara con lo que se vio antes para la resistencia, hay términos similares y lo que se asemeja a la resistencia es lo que está entre paréntesis. Omega L, velocidad angular por inductancia. Esa vendría a ser la impedancia del inductor puro. Bueno, recordando que el concepto de impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna que tiene un elemento lineal, ¿no? Sea inductor, capacitor o resistor. En este caso es un inductor puro. Entonces vamos a definir a la impedancia del inductor puro como reactancia. Así se define la reactancia. La reactancia es la oposición al paso de la corriente alterna de un inductor. La reactancia inductiva, porque vamos a ver otra dentro de un rato que también hay reactancia capacitiva. Reactancia inductiva es la oposición al paso de la corriente alterna de un inductor. De modo que para este caso, la impedancia, que ustedes ya saben que se denota con la letra Z mayúscula, va a ser igual a omega L. Pero se está definiendo ahora que la reactancia va a ser, en el caso del inductor, igual a omega L. ¿Cómo se denota la reactancia? Con la letra mayúscula X.
Si se trata de una reactancia inductiva, X sub L. Esa es la simbología que se va a utilizar para la reactancia inductiva, ¿no? X sub L, y va a ser igual a la velocidad angular por la inductancia, omega por L. Y como se trata de un elemento que corresponde a una impedancia, sus unidades van a ser ohmios. Toda impedancia tiene como unidades los ohmios. Podemos reemplazar entonces este término, la impedancia, en la expresión obtenida para el voltaje. Si lo expresamos en el régimen fasorial, en el dominio de la frecuencia, que es lo mismo, podemos obtener la ley de Ohm en el régimen fasorial, ya sea en términos de valores eficaces o de valores máximos. Justo me estoy colocando acá el cursor y tenemos la expresión que corresponde a valores eficaces. Voltaje es igual a reactancia inductiva por corriente. Eficaces. O en su defecto, si es que todo lo multiplicamos por raíz de 2, tendremos voltaje máximo es igual a reactancia inductiva por corriente máxima. Para este caso, la admitancia va a ser igual a la inversa de la reactancia inductiva, porque solamente estamos tratando con un inductor puro. No está en serie con otro elemento, es un solo inductor, ¿no? Sabemos que la admitancia es la inversa de la impedancia. Impedancia en ohmios y por consiguiente la admitancia en Siemens. Y la admitancia se simboliza con la letra Y mayúscula. La inversa de la impedancia. Para este caso particular, es la inversa de la reactancia inductiva. Es decir, 1 sobre omega por L. Surge otra definición, el de la susceptancia. La susceptancia es la inversa de la reactancia. Y ahora estamos viendo una susceptancia inductiva. Dentro de un momento veremos la susceptancia capacitiva. Por ahora, la susceptancia inductiva es la inversa de la reactancia inductiva. ¿Cómo se denota susceptancia? Con la letra B mayúscula. Susceptancia inductiva B sub L. Es 1 sobre la reactancia inductiva XL. Para el caso del inductor puro, la admitancia va a ser igual a la susceptancia. Y es igual a B sub L. Si comparamos las expresiones de la corriente y el voltaje en el dominio del tiempo, pueden apreciar que hay un desfase, ¿no?, de 90 grados. El voltaje está adelantado 90 grados respecto a la corriente, justamente por este ángulo de más 90. O si lo enfocamos en sentido contrario, la corriente está atrasada 90 grados respecto a la tensión. Y esa es la característica, una de las características más importantes del comportamiento en corriente alterna sobre el inductor de la corriente y el voltaje. La corriente siempre va a estar atrasada a 90 grados de la tensión. Gráficamente lo tenemos sobre la parte derecha de la imagen. La onda senoidal de color verde corresponde a la corriente y con línea horizontal
entrecortada el valor eficaz de la corriente, ¿no? Más o menos 70% del valor máximo. Como estamos viendo de que la tensión está adelantada a 90 grados, entonces definitivamente tienen que empezar antes, ¿no? Acá ven ustedes el desfase de 90 grados. El voltaje que aparece entre los terminales del inductor iniciará antes en cuanto a distancia angular se refiere de la corriente. Y por acá está representada esa onda senoidal de color rojo, con su respectivo valor eficaz, ¿no? Aproximadamente 70% del valor máximo. A una impedancia que contenga un elemento resistivo y uno inductivo, tendrá la forma que está aquí abajo, justo donde estoy colocando el cursor, ¿no? Un elemento resistivo y un elemento inductivo. Si es que esto lo trabajamos en el régimen fasorial, a la impedancia se le puede caracterizar por una parte real que corresponde a la resistencia, R, y una parte imaginaria que corresponda a la reactancia. De tal manera que la impedancia se puede escribir de esta manera: resistencia más el número J por la reactancia inductiva en esta ocasión. Si es que lo enfocamos desde el punto de vista de la admitancia, también tendremos dos componentes, uno real y uno imaginario. El real va a corresponderse con la conductancia, es decir, con la inversa de la resistencia, G, en Siemens. Y la parte imaginaria con la susceptancia, es decir, con la inversa de la reactancia inductiva en esta ocasión. Tendremos así una admitancia compleja, parte real, parte imaginaria. Esto es lo último que vimos en la clase anterior. Veamos la manera de expresar a las relaciones volt-ampere para el inductor de manera polar. Tenemos la ley de Ohm que ya se describió en la clase anterior en el régimen fasorial, ¿no? Voltaje es igual a impedancia por corriente y despejando la impedancia, Z es igual al voltaje entre las corrientes fasoriales. Se ha visto de que la corriente está retrasada 90 grados respecto del voltaje. Coloquemos valores. Voltaje en el inductor, que sea igual a un valor máximo, que es igual a la raíz de 2 por su valor eficaz, y que esta sea la referencia, que el voltaje sea la referencia, ángulo cero. Si el voltaje es mi referencia y estamos viendo de que la corriente está atrasada a 90 grados respecto al voltaje, entonces el argumento del fasor corriente debe ser menos 90, ¿no? Está retrasado a 90 grados. Y su módulo sería un valor máximo, ¿no? Que es igual a la raíz de 2 por el valor eficaz de la corriente.
Acá solamente se está representando la característica del retraso de la corriente respecto al voltaje para un inductor. Apliquemos ohm por aquí, voltaje entre corriente. Esto lo hemos visto como una de las operaciones para fasores, ¿no? ¿No? Recuerden que en la división se dividen los módulos, que sería raíz de 2 por voltaje eficaz entre raíz de 2 por corriente eficaz. Eso va a ser la reactancia inductiva, X sub L. Y la división de los argumentos, 0 entre menos 90. Se restan los ángulos. Sería 0 menos 90. Da resultado 90 grados. Y es por eso de que la impedancia compleja queda de esta manera. Impedancia Z es igual a la reactancia inductiva X sub L, ángulo 90 grados. Esto es la notación polar. Y siempre recordando de que el módulo de la impedancia es una reactancia cuyas unidades son los ohmios. Velocidad angular por inductancia, omega L. Otro término que recibe la reactancia inductiva es el de reactor. Son términos similares, reactancia inductiva o reactor. Si es que aplicamos la inversa de la impedancia compleja, lo que vamos a obtener es la admitancia compleja. Será la inversa de la reactancia, que es la susceptancia, B sub L, y la inversa del ángulo 90, que sería menos 90. Esta es otra manera de notar a la admitancia compleja, ¿no? De forma polar. Siendo el módulo de la admitancia la susceptancia, B sub L. 1 sobre velocidad angular por inductancia. Y las unidades son los Siemens. Luego por acá tenemos nuevamente ese gráfico que nos representa el retraso de la corriente 90 grados respecto al voltaje. Si es que lo representamos en un diagrama fasorial, el fasor voltaje, como tiene módulo 0 grados, iría dispuesto de esta manera en el eje de las abscisas positivo. Por convención, el sentido positivo en los diagramas fasoriales es antihorario. Si la corriente está retrasada a 90 grados, entonces definitivamente tendría que ir en el eje de las ordenadas, pero negativo, ¿no? Menos 90 grados. Hacia abajo. Y tenemos entonces el fasor voltaje y el fasor corriente. Ambos en el diagrama fasorial. Así también podemos graficar a la impedancia y admitancia complejas. Se ha demostrado ya de que la impedancia compleja es igual a la reactancia como módulo con ángulo de 90 grados. Si eso lo representamos en un plano complejo, tendríamos el eje real dispuesto de forma horizontal y el eje imaginario dispuesto de manera vertical. 90 grados positivo, la impedancia compleja apuntará hacia arriba, ¿no? Y si le queremos dar cualquier valor, por darle un número, 7,54, ángulo 90.
Si hiciéramos lo mismo para la admitancia, en cuanto al módulo, es la inversa de la reactancia, ¿no? 1 sobre 7,54. Eso da como resultado 0,133. Y la inversa del argumento, 90 grados sexagesimales, es menos 90 grados sexagesimales. Y eso es lo que está aquí, en la parte inferior. En el plano complejo, entonces, la admitancia se va a graficar justo sobre el eje imaginario, pero en el sentido negativo. Ya tenemos otra manera entonces de escribir a la impedancia, J por la reactancia, el número J por la reactancia, y a la admitancia, menos J por la susceptancia. Cualquiera de las formas que se están mostrando, vamos a representar a las reactancias y a las impedancias. Algo similar vamos a tener para el capacitor. Por acá tenemos representado un capacitor que tiene la convención pasiva. Y de la misma forma que se hizo para el inductor, démosle forma a una función corriente senoidal. Raíz de 2 por la corriente eficaz por el seno de omega t. De lo que se vio en la primera parte del curso, se sabe que para un capacitor el voltaje que aparece entre sus terminales es igual a la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente. Si aplicamos ello para la función corriente planteada, vamos a tener este resultado. El voltaje es igual a raíz de 2 por 1 sobre velocidad angular por capacitancia, es decir, 1 sobre omega c, por la corriente eficaz por seno de omega t menos 90, haciendo la transformación trigonométrica. Comparando términos con lo que se vio para el inductor, entonces podemos denominar a la inversa del producto de la velocidad angular por la capacitancia como la reactancia capacitiva. Como se trata de un capacitor solo, único, va a corresponder a una impedancia capacitiva. Eso es lo que está aquí. Z, mayúscula, la impedancia. La reactancia se denota como X, y como estamos hablando ahora de una reactancia capacitiva, será X sub C. 1 sobre omega por C. Ohmios. Siempre las impedancias están en ohmios. Podemos escribir la ley de Ohm también como fasores. Fasores considerando los valores eficaces. Voltaje eficaz es igual a reactancia por corriente eficaz. O como valores máximos. Voltaje máximo es igual a reactancia capacitiva por corriente máxima. La inversa de la impedancia y la admitancia en Siemens será la inversa de 1 sobre omega c, dará como resultado omega c, que es lo que está acá. Como se trata de una impedancia capacitiva pura, porque solamente trata de un capacitor, entonces la admitancia va a ser igual en esta ocasión que la susceptancia. Susceptancia capacitiva. La susceptancia capacitiva.
B mayúscula, que es la susceptancia, sub C, la inversa de la reactancia capacitiva, 1 sobre XC. Y de igual manera que para el inductor puro, para el capacitor puro, la admitancia va a ser igual a la susceptancia. Si vemos en el dominio del tiempo, cuáles son los ángulos de fase de la corriente y del voltaje, ven ustedes claramente de que el voltaje está retrasado 90 grados respecto a la corriente, o viceversa, ¿no? La corriente está adelantada 90 grados respecto de la tensión. Y esa es la característica del capacitor en cuanto a la relación corriente-voltaje para circuitos de corriente alterna. Gráficamente lo tenemos por aquí. Si la corriente es nuestra referencia, ángulo de fase 0, empieza justo en el origen, ¿no? Es esta onda senoidal de color verde, con su valor eficaz, I sub RMS. El voltaje está atrasado 90 grados, o la corriente está adelantada 90 grados, de modo que el voltaje tiene que iniciar luego que la corriente, en cuanto a distancia angular se refiere. No me refiero al tiempo, sino a distancia angular. Inicia luego. Y es por eso de que acá ven ustedes que esa función voltaje inicia angularmente 90 grados después que la corriente, ¿no? Con su correspondiente valor eficaz. Si es que le asignamos algunos valores numéricos, frecuencia 60 Hz, ¿no? Que es lo que se utiliza en nuestro país, y para una capacitancia de 100 microfaradios, podemos calcular la reactancia capacitiva como 1 sobre omega, que omega es 2pi por F, 2pi por 60, por la capacitancia, ¿no? Es decir, ¿no? 1 sobre 2 por pi por 60 por 100 por 10 a la menos 6. Eso da como resultado 26,52. Y como se trata de una reactancia, su unidad será el ohmio. Si es que se trata solamente de un capacitor, la reactancia, X sub C, va a ser igual a la impedancia. Una impedancia capacitiva. Y será del mismo valor, ¿no? 26,52 ohmios. En cuanto a la admitancia, solamente se trata de un capacitor. Será la inversa de 26,52. Eso sale 0,038. Unidad para la admitancia, el Siemens. En esta oportunidad, al tratarse solamente de un capacitor, la admitancia va a ser igual a la susceptancia, es decir, a la inversa de la reactancia, 0,038. Si es que colocamos nuevamente valores para funciones corriente, tenemos, lo voy a resaltar mejor, ¿no? Ahí lo resaltado de amarillo. Una función corriente cualquiera que tenga como valor eficaz 3 amperes. De modo que su valor máximo será 3 raíz de 2. Seno de 377t.
Recuerden de que esa velocidad angular, 377, corresponde con la frecuencia de 60 Hz. 2pi por 60 sale aproximadamente 377. Aplicamos la ley de Ohm para dicha corriente y esta reactancia o impedancia, como se le quiera ver por ahora. En esta ocasión coinciden. Y será 3 por 26.52 por raíz de 2 por seno de 377 y el voltaje está retrasado a 90 grados. Eso va a dar como resultado la expresión que estoy marcando de amarillo. Si es que no deseamos hacer la expresión con un valor eficaz por raíz de 2, sino ya como amplitud, tenemos la expresión que está justo a la derecha en la corriente, ¿no? 3 raíz de 2 sale 4,24. Y lo mismo tenemos para el voltaje que resulta de aplicar la ley de Ohm para la inductancia capacitiva. 112,51 por seno de omega t, 377t, menos 90. Corriente adelantada o voltaje retrasado, como se quiera ver. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? Comentarios, si está claro, por favor también lo señalan en el chat. No hay preguntas entonces. Veamos ahora la manera de representar de forma polar a un capacitor. Hagamos el mismo ejercicio que efectuamos para el inductor. Ahora pongamos como referencia el voltaje. Un voltaje cualquiera, fasor voltaje es igual a raíz de 2 por el voltaje eficaz y como es nuestra referencia, que se tenga el ángulo cero. Se ha visto de que la corriente está adelantada a 90 grados. Tendrá su valor máximo, raíz de 2 por valor eficaz, ángulo 90. Ley de Ohm fasorial. Voltaje es igual a impedancia por corriente. Despejando la impedancia es igual al voltaje entre la corriente. Dividiendo voltaje entre corriente, se divide los módulos, va a resultar entre el voltaje eficaz entre corriente eficaz. Eso va a dar como resultado la reactancia capacitiva X sub C. Y dividiendo los argumentos, 0 entre 90, 0 menos 90.
Da como resultado 90, menos 90 grados. Y esa es la otra manera que que podemos obtener para escribir a las impedancias complejas. Reactancia como módulo, menos 90 grados como argumento. Haciendo la reactancia la inversa del producto de la velocidad angular por la capacitancia. Recordando que eso está en ohmios. A eso se le denomina reactancia capacitiva o simplemente capacitor. El término reactor es utilizado para los inductores. La inversa de la impedancia es la admitancia. La inversa de la reactancia, ya se ha dicho, de que es la susceptancia. B sub C, en este caso es una susceptancia capacitiva. Y la inversa del ángulo menos 90 es 0 menos 90, es decir, 90. Recordando de que la susceptancia tiene como unidad Siemens. Y su valor en esta oportunidad va a ser igual a omega C. Si es que representamos en el diagrama fasorial los resultados mostrados en la diapositiva anterior, ven ustedes acá. Y si es que consideramos que el voltaje es la referencia, como se está mostrando justo acá arriba, entonces al ser la referencia al voltaje, como se ha colocado por aquí, tiene ángulo cero. En el diagrama fasorial, eso estará sobre el eje real, ¿no? Número 112,51 se toma de acá, ¿no? De lo que se vio en la diapositiva anterior. Estamos tomando los valores de los módulos. 112,51. Pero acá le estamos cambiando la referencia angular, ¿no? Ángulo cero, y la corriente está adelantada a 90 grados. La corriente, en cuanto al módulo, en la diapositiva precedente, sale 4,24 como valor máximo. Y es por eso que se está colocando ese número aquí. Ángulo 90, ¿no? Corriente adelantada. Estará justo sobre el eje imaginario positivo. Así también se pueden representar gráficamente la impedancia y la admitancia complejas. Estamos viendo de que la impedancia capacitiva es reactancia ángulo menos 90. De tal manera que en el diagrama se puede representar a esa impedancia sobre el eje imaginario negativo. Y por acá se está colocando el valor determinado en la diapositiva anterior, 26,52, ángulo menos 90. Asimismo, podemos graficar a la admitancia compleja. La inversa de 26,52, ángulo 90 es ángulo menos 90. Es 0,038 ángulo 90. Y su unidad es el Siemens. En el plano complejo estará representado justo sobre el eje imaginario positivo. Se puede escribir a la impedancia también como menos J por la reactancia capacitiva X sub C. Y a la admitancia como J por la susceptancia capacitiva B sub C.
Bien, eso es todo lo que corresponde a los elementos pasivos. Bien, entonces, recapitulando un poco, resistencia, a la resistencia le va a corresponder una impedancia igual a el valor de la resistencia ángulo cero. Lo resalto para que tengan bien claro de lo que estoy hablando, ¿no? Resistencia ángulo cero para el caso del inductor. La impedancia va a ser igual a la reactancia inductiva, ángulo 90. O, en su defecto, J por la reactancia X sub L. Lo estoy resaltando porque de esa manera vamos a trabajar de aquí en adelante. Para que lo tengan presente. Esta parte, como les dije al finalizar la clase anterior, lo estoy haciendo un poco lento porque son muchos términos nuevos. Pero una vez de que los términos ya están introducidos, los siguientes temas los vamos a hacer más rápido. Y para el caso del capacitor, la impedancia compleja es igual a la reactancia capacitiva ángulo menos 90, o también como menos J por reactancia. Es lo mismo. Tengan presente esos términos, ¿no? Les voy a dar un momento para que puedan realizar alguna anotación. Bien, ¿hay alguna pregunta? Porque con eso ya terminamos la parte de la revisión de los elementos pasivos. Estamos iniciando con los pasivos. Profesor, disculpe, buenas tardes, una consulta. Sí. ¿Los elementos siempre van a tener todos la misma frecuencia angular o pueden variar en frecuencia angular? El W, ¿tiene que ser constante para todos los elementos? Para efectos prácticos, la frecuencia es la misma. Ya. Pero pueden darse casos en los cuales no sean iguales, y eso ocurre principalmente cuando hay perturbaciones en el sistema, es decir, armónicos. Puede darse el caso. Cuando ello ocurre, entonces para un capacitor o para un inductor habrá diferentes reactancias, como pueden darse cuenta, ¿no? Porque va a depender de la frecuencia. Ya. Ya, profesor. Muchas gracias. Sí. Bien, gracias por preguntar, ¿no? Sí puede cambiar, ¿no? Son casos donde, como le digo, hay fallas en el sistema, pero existen, ¿no? Existe en la práctica. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no hay preguntas. Espéreme un momento, déme un minuto, por favor, ¿no?
Ahora sí, continuamos. Ahora revisemos lo que corresponde a los elementos activos, ¿no? Ya vimos a los pasivos. Iniciemos por las fuentes independientes de voltaje o de tensión. Por acá tenemos una imagen que representa un generador de voltaje, ¿no? Un generador de tensión. Y para que funcione, debe de recibir una potencia externa, ¿no? Algo se adelantó en la clase anterior para la generación de electricidad en los sistemas de potencia. Tenemos que la fuerza primaria viene básicamente de dos recursos, ¿no? El recurso hídrico y el recurso de combustibles fósiles. Es decir, ¿no? El recurso hídrico, generación hidroeléctrica. La fuerza del agua mueve turbinas de manera rotacional y las turbinas hidráulicas van a estar acopladas al eje con generadores de electricidad, ¿no? Y esa es la potencia al eje para el caso de la generación hidráulica. Y en el caso de que tengamos como fuentes primarias combustibles fósiles, llámese el petróleo o gas natural, como resultado de la combustión de los hidrocarburos, vamos a obtener gases de combustión acelerados, ¿no? Y con una conducción adecuada, esos gases calientes y con alta energía cinética van a mover los álabes de las turbinas a gas. Turbinas hidráulicas para generación hidráulica, turbinas a gas para generación con combustibles fósiles. Y en este último caso, bueno, esa será la potencia al eje entregada a un generador de tensión. No solamente hay eso, esas son las fuentes primarias más utilizadas en nuestro país. También tenemos las fuentes eólicas, las fuentes geotérmicas. Y no menciono, no incluyo aquí a las fuentes fotovoltaicas, porque el tipo de accionamiento o el tipo de generación de electricidad no corresponde con una máquina rotativa como se está mostrando aquí, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí la potencia al eje que ingresa a un generador de tensión. Naturalmente, como cualquier máquina, esto no posee una eficiencia del 100%, siempre hay pérdidas. De modo que la potencia entregada, que se está representando aquí con la flecha verde, es menor que la potencia al eje o la potencia recibida. La potencia entregada tendrá un voltaje y una corriente. Ustedes ya saben cómo se relacionan el voltaje y la corriente, aunque de acá a 2 clases aproximadamente vamos a tocar específicamente la potencia en el régimen senoidal, es decir, para circuitos de corriente alterna. No es lo mismo que se ha visto hasta ahora para corriente directa, no es tan sencillo, ¿no? Hay más componentes a tomar en cuenta, ¿no? Pero por ahora relacionemos que la potencia entregada está en función del voltaje entre los terminales y la corriente suministrada. Eso lo podemos representar de manera circuital de 2 formas. Iniciemos por la que está en la parte inferior.
lo que estoy encerrando ahora de amarillo. Una fuente de tensión ideal. Como se trata de una red que trabaja en corriente alterna, la representación va a cambiar un poco. Tenemos igual que para los circuitos de corriente directa, a las fuentes independientes se les representa con una circunferencia. A las dependientes o las controladas con un rombo, ¿no? Las independientes con una circunferencia, y ahora lo que va a cambiar es lo que se coloca al interior, ¿no? Tenemos ahí una onda, ¿no? Para dar a entender de que se trata de una fuente de tensión alterna. Como se trata de una fuente, en estos casos reales, ¿ya? Para corriente alterna, el sentido de la corriente va de menos a más, ¿no? No tendría sentido emplear una fuente de tensión que consuma potencia, ¿no? Para los casos que vamos a ver de aquí en adelante, las fuentes se van a comportar como elementos activos. La corriente va de menos a más. Y ese es el caso ideal, ¿no? Que la fuente únicamente nos entrega esa potencia. Luego tenemos un modelo real. Hay que considerar la oposición de la fuente, que es una máquina eléctrica rotativa. La oposición de la fuente al paso de la corriente, y eso, como ya se indicó, es la impedancia. Y en el caso más sencillo, se puede modelar a dicha impedancia como una reactancia, ¿no? Acá lo que se tiene es un generador de tensión. Es una máquina, puede ser una máquina síncrona o asíncrona, ¿no? Esos son aspectos que ustedes van a ver ya en otros cursos más avanzados. El modelo más simple para un generador real es la fuerza electromotriz en serie con una reactancia inductiva, como pueden apreciar del gráfico. ¿Y por qué inductiva? Porque dentro del generador tenemos bobinas. Tendrá algún efecto capacitivo mínimo, pero quien predomina, y por mucho, es el efecto inductivo. De tal manera que en la representación circuital se puede modelar a la fuente de tensión reales como una fuente de tensión ideal en serie con una reactancia inductiva. Ya hemos visto, ¿no? Una forma de representar a la reactancia inductiva es como se indica aquí, ¿no? El valor de la reactancia por el número J. Como el inductor es un elemento pasivo, entonces acá, si es que la corriente va de la parte inferior a la superior, se va a generar una caída de tensión en la reactancia, ¿no? De modo que el voltaje total o la tensión entre bornes, entre terminales, va a ser igual a la suma algebraica de la fuerza electromotriz E con el voltaje debido a la reactancia. Será I por la reactancia, ¿no? I por J X sub G, ¿no? Hay una caída de tensión. Es algo similar a lo que vimos en los circuitos resistivos, ¿no? Para las fuentes reales de voltaje,
Se las modelaba como una fuente ideal en serie con una resistencia, ¿no? Es algo parecido aquí, ¿no? Bien, eso es en cuanto a las fuentes independientes. Lo que se utiliza en corriente alterna será por dar un número, ¿no? 95% de los casos son fuentes de tensión. Muy poco se utiliza fuentes de corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de la potencia entregada se puede regular la corriente suministrada, ¿no? Más que todo vamos a trabajar nosotros con fuentes de voltaje. Eso no quiere decir de que en los problemas no se coloquen fuentes de corriente, ¿no? Porque puede enfocarse desde ese punto de vista. Predominantemente fuentes de tensión, que son los generadores. Luego tenemos que se puede trabajar también con fuentes dependientes o fuentes controladas. Ya veamos esto sí con detenimiento. Iniciemos con las fuentes de tensión, ¿no? Lo que está en la parte superior de esta diapositiva. Tenemos una red activa y lineal en estado estacionario. Recuerden de que todo lo que estamos ya analizando corresponde al régimen permanente. En la parte transitoria ya la vimos en la primera parte del curso. Acá estamos analizando la respuesta forzada. Bien, tenemos entonces una red cualquiera, activa y lineal, que ya ha pasado por la parte natural, ya tuvo el transitorio y se comporta de forma permanente estacionaria. Y dentro de esta red podemos tener un voltaje cualquiera en algún elemento y se puede definir en términos de ese voltaje una fuente de tensión. Una fuente de tensión, por lo tanto, controlada por tensión. Justo lo que estoy marcando de amarillo, ¿no? El concepto es similar a lo que se vio para los circuitos de corriente directa. El valor de la tensión entregada por una fuente dependiente es igual a la ganancia, una constante K cualquiera, multiplicada por la variable de control. En este caso se está definiendo como variable de control un voltaje en la red. Si es que le damos valores, por ejemplo, que el voltaje, que es la variable de control, sea 45 ángulo 60. Y que la ganancia sea 5. Entonces el voltaje entregado por la fuente controlada va a ser igual a 45 por 5, 225, y el argumento no tiene por qué cambiar, ¿no? Porque estamos trabajando con la misma frecuencia. No hay ningún desfase que involucre el cambio en la fuente controlada. Únicamente estamos diciendo de que el voltaje de la fuente es 5 veces el valor de la variable de control, nada más. Así también podemos establecer que la variable de control sea una corriente cualquiera dentro de la red. Por ejemplo, esta otra. Voy a poner otro color, ¿no? Esta otra corriente. Supongamos que sea una que posee como valor
15 ángulo 60 grados, amper. Esa que sea la variable de control de una fuente de tensión controlada por corriente. ¿Cuál es el voltaje otorgado por dicha fuente controlada? Su ganancia K por la variable de control I. Si le damos valor a ello, ¿no? Que la ganancia sea 2. Por 15 ángulos 60 va a dar como resultado 30 ángulos 60. Y ese sería el voltaje entregado por la fuente de tensión controlada por corriente. Bien, ven ustedes entonces que el principio es similar a lo que se ha visto en la primera parte del curso, ¿no? Solamente que ahora lo vamos a trabajar con fasores. Esas son fuentes de tensión. Así también podemos tener fuentes de corriente. Si es que dentro de la red activa y lineal tenemos un voltaje en algún elemento, se puede establecer una dependencia de ese voltaje con la fuente de corriente. Y en ese sentido tendremos una fuente de corriente controlada por tensión, ¿no? Que es la que está acá, ¿no? Fuente de corriente controlada por tensión. ¿Cuál es la corriente que entrega dicha fuente? Igual a su ganancia K por el valor de la tensión, que es la variable de control. Todo en el régimen fasorial, ¿no? O en el dominio de la frecuencia. Así también podemos establecer una corriente en cualquier parte del circuito que sea mi variable de control para una fuente de corriente. Será ahora controlada por corriente. ¿Cuál es el valor de corriente otorgada por dicha fuente? Va a ser igual a su ganancia por la corriente, que es la variable de control. Todo expresado en el dominio de la frecuencia, en el régimen fasorial. Todo lo estamos trabajando ahora en el dominio fasorial, porque con eso nos vamos a ahorrar una serie de complicaciones que se pudieran tener si es que no se hiciera así. Ay. Vinicius, arranca, Vini. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Preguntas, comentarios. Esa es la teoría básica para iniciar esta segunda parte, con circuitos de corriente alterna. Ahí en la presentación se están planteando cinco casos que son relativamente sencillos porque es la primera, es una introducción a los circuitos de corriente alterna. Vamos a hacer esos 5 casos. No hay preguntas entonces, ¿no? Bien. Entonces lo vamos a hacer ahora, ¿no?
Miren, el primero de ellos dice, hay el voltaje y la corriente señalados, pero en el dominio del tiempo, ¿no? En el circuito que aparece en la figura. ¿No? Tenemos un circuito RC con una excitación senoidal, ¿no? Y en este caso, como ven, la velocidad angular vale 4, ¿no? Y el ángulo de fase es 0. Recuerden de que para hacer la representación de las excitaciones en estos circuitos, tiene que estar escrito en términos del coseno, ya del coseno. Si es que estuviera escrito en términos del seno, habrá que hacer la transformación y recuerden lo que se dijo en su momento. Si está en términos del seno, entonces en forma polar hay que considerar el ángulo de fase menos 90 grados, ¿no? Menos 90 grados. Si es que está escrito como coseno, entonces queda tal cual el ángulo de fase. Entonces lo voy a copiar por acá. Ya ven ustedes que de la excitación se desprende de que la velocidad angular es 4. Es radian por segundo, ¿no? De forma fasorial, vamos a escribir a la fuente de tensión, ¿no? Fuente de tensión en forma fasorial. Ven ustedes que acá es 10 por coseno de 4t más 0, ¿no? Más 0 grados. Lo voy a colocar ahí. De tal manera que su argumento es 0. Módulo 10. Entonces nos va a quedar esta forma. Y la representación fasorial es con letras mayúsculas. Vamos a ponerle el voltaje de la fuente es igual a 10 ángulo 0. Ángulo 0. En el caso de la impedancia, ¿no? Tenemos una resistencia. Voy a poner acá impedancias. En el caso de la resistencia ya hemos visto que Z es igual al valor de la resistencia. Voy a ponerle Z sub R. $5 ohmios, o le podemos poner 5 ángulo 0. Ángulo 0. Y tenemos un capacitor, ¿no? Capacitor, voy a ponerle Z sub C.
¿no? Recuerde que es la reactancia, en este caso, capacitiva. 1 sobre omega C. Y recuerden de que esto está afectado por un ángulo de desfase, ¿no? En este caso, un desfase respecto a la resistencia. Veamos lo que se dijo en su momento en la teoría. No tenemos diferentes maneras de expresarlo. Puede ser la reactancia ángulo menos 90, puede ser menos J por la reactancia. Empleemos esta última. Me va a faltar espacio. Voy a poner menos J por la reactancia, ¿no? Es decir, menos J por la inversa de el producto de la velocidad angular por la capacitancia. Es decir, menos J por 1 sobre 4 por 0,1. Es decir, la inversa de 0,4, ¿no? La inversa de 4 décimos, eso es 2,5. Entonces será menos J, 2,5 o menos 2,5 J. Lo pueden escribir como deseen, ¿no? Menos 2,5 J o menos J por 2,5. O también de manera polar 2,5 ángulo menos 90. Y acá les estoy brindando varias opciones, ¿no? Salud. Tenemos ahí entonces las impedancias que corresponden tanto al resistor como al capacitor. Como están en serie, y ustedes recuerden lo que se vio en su momento cuando estudiamos Laplace, ¿no? Que se mencionó el tema de las impedancias, ¿no? Que se les trabaja como resistencia. Estas dos, al estar en serie, constituyen una sola impedancia equivalente. Ese detalle justamente es el tema siguiente en el curso, ¿no? El manejo de impedancias, pero vamos adelantando esa parte. Esa impedancia equivalente va a ser igual a la suma de la impedancia resistiva más la impedancia capacitiva. Si nos piden la corriente, entonces podemos aplicar la ley de Ohm en el régimen fasorial. Corriente como pastor. Vamos a colocar la corriente. Va a ser igual al voltaje entre la impedancia equivalente. Tenemos el 10 ángulo 0
Y dentro de la impedancia equivalente solamente hay que agregar 5 menos J por 2,5. ¿No? Esto para que se pueda operar tranquilamente habrá que multiplicarlo por la conjugada, ¿no? La conjugada del denominador. Es decir, por 5 más J por 2,5 en el numerador y el denominador, ¿no? Ahora, este 10 ángulo 0 lo voy a reescribir. Es simplemente 10, ¿no? El 10 es un número real. Entonces en el numerador nos va a quedar 50 más 25J, o J por 25. Y en el denominador, 5 por 5, 5 al cuadrado. Vean ustedes, nos va a salir 5 por J 2,5. Luego 5 por menos J 2,5, eso se va a anular, ¿no? Eso se va a anular. Entonces tenemos que el siguiente término va a ser menos por más, menos J por J, J al cuadrado. Es menos, o raíz de menos 1 al cuadrado, ¿no? Raíz de menos 1 al cuadrado. Eso es menos 1. Por este menos de acá, más, ¿no? Y 2,5 por 2,5 es 2,5 al cuadrado. Entonces, eso va a salir el denominador. Va a salir 31,25. Este de aquí. Y lo que tenemos que hacer es dividir un número complejo entre un número real, nada más. 50 entre 31,25, eso sale 1,6. Más 2,5 entre 31,25. Eso sale 0,008. 25, ¿no? 25 entre 31,25. Eso sale 0,8. J. Pero si nos piden la corriente en el dominio del tiempo, entonces necesitamos la forma polar, ¿no? Porque requerimos el módulo y el ángulo de fase. Entonces, recuerden ustedes de que esto corresponde a un número complejo. Nada más, ¿no? Tendrá una parte real. Y en este caso es un imaginario positivo. Esto es 1,6, 0,8 y un ángulo phi. Y la amplitud, ¿no? del módulo, ¿no? A es igual a 1,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado, todo eso dentro de una raíz.
De modo que la corriente, fasorialmente, sale 1,7888. Y el ángulo, como pueden ver, es el arco tangente de 0,8 entre 1,6. El arco tangente de un medio. Eso sale 26,56. Ahí tenemos la corriente. Al final vamos a escribirla en el dominio del tiempo, que es lo que nos están pidiendo. Pero también nos piden el voltaje a través del capacitor, ¿no? Ahí solamente aplicamos la ley de Ohm con impedancias. Vamos a poner voltaje a través del capacitor. El voltaje a secas, ¿no? Porque es lo que está escrito ahí en el gráfico, va a ser igual a la impedancia capacitiva, en este caso es igual a la reactancia, por la corriente que acabamos de determinar, ¿no? Es decir, 2,5 ángulo menos 90. Y acá ya entra el juego de qué conviene, cómo conviene escribirlo, ¿no? De manera polar, de forma cartesiana o rectangular, ¿no? Como yo voy a multiplicar, entonces me conviene ponerlo de forma polar, ¿no? (1,7888) por ángulo 26,56. Y lo que hay que hacer es multiplicar, ¿no? 2,5 por 1,7888. Entonces sale 4,472. Y el ángulo resulta de menos 90 más 26,56, ¿no? Menos 63,44. Y ahí está el otro resultado. Bien, entonces esto hay que regresarlo al dominio del tiempo. Regresando al dominio del tiempo, entonces vamos a tener que la corriente I sub t va a tener como amplitud 1,7888 por, veamos cuál era la forma original de la fuente, ¿no? Coseno de 4t, ¿no? La frecuencia no tiene por qué cambiar. Coseno de 4t, y acá sí hay que ponerle el ángulo que nos ha salido, ¿no? Más 26,56. Algo similar ocurre con la tensión, ¿no? La tensión V en el tiempo va a tener como amplitud
4,472. Por coseno de 4t menos 63,44. Caso de la corriente amperios y en caso del voltaje voltios. Esta es la respuesta. Ahora, como comentario final, pueden apreciar ustedes de que el voltaje está retrasado respecto de la corriente o viceversa, ¿no? La corriente está adelantada 90 grados respecto del voltaje, que es justamente lo que se indicó para el capacitor. Bien, tenemos un primer caso. No es tan complicado, porque es el primero que estamos haciendo. Revísalo, por favor, les voy a dar un minuto ahí para que puedan tomar alguna anotación, captura de pantalla. Si tuvieran preguntas, por favor, me las dicen. Profesor, disculpe una consulta. Sí. En el examen va a estar permitido usar la calculadora HP que puede calcular de frente número polar de forma polar con forma rectangular, ¿no hay problema? ¿O necesariamente sí. No se puede usar. Yo por ahora lo estoy haciendo así paso a paso porque estamos empezando. Ya, ok, profesor, gracias. Bien, no hay más preguntas. Entonces continuamos con el siguiente. En esta ocasión nos piden hallar la impedancia de entrada del circuito. Es decir, la impedancia equivalente, ¿no? Recuerden de que hay que tratar a todo como resistencias, pero primero hay que convertir los elementos a impedancias, ya sea de manera polar o de forma rectangular. Y nos indica de que el circuito opera a una velocidad angular de 50 radian por segundo. Por acá tenemos un capacitor que está en serie con dos ramales, ¿no? Estos dos ramales están a su vez en paralelo. Un ramal posee una resistencia de 3 ohmios y un capacitor de 10 milifaradios. Y el ramal en paralelo a este
tiene un inductor de 0,2 henrios y una resistencia de 8 ohmios. Y eso es netamente operativo, ¿no? Esto lo vamos a hacer un poco más rápido que el anterior. La velocidad es 50, ¿no? Y entonces, este primero del capacitor, ¿no? Capacitor de 2 milis. Vamos a llamarle Z sub A. Ya hemos visto de que se puede escribir esto como menos J por la reactancia capacitiva, ¿no? Que es igual a menos J por 1 sobre omega por la capacitancia. Menos J por 1 sobre 50 por 2 por 10 a la menos 3. $50 por 2000, la inversa. Dos por 10 a la menos 3 por 50, eso sale 0,1, la inversa es 10. Menos J10 o menos 10J. Y como estamos tratando con impedancias, esto va a estar en ohmios. Ese es Z, o lo voy a poner aquí, ¿no? Luego tenemos, en el orden que se ha mencionado, ¿no? Resistencia en serie con capacitor. De frente a, ¿no? Vamos a ponerle Z sub B. Es igual a la resistencia, que vale 3 menos J, por, y colocamos ya los valores directamente, ¿no? 1 sobre 50 por 10 a la menos 3. La inversa de 50 por 10 a la menos 3, o 10 por 10 a la menos 3, ¿no? Es 10 por 10 a la menos 3. Eso es, voy a corregir eso, ¿no? Y ahora sí. Eso sale 2. Entonces es
3 menos 2J o menos J2. Ohmios. Es una impedancia capacitiva, ¿no? Cada vez que ustedes vean el número J antecedido del signo menos, implica de que se trata de un elemento capacitivo. Y nos queda la rama en paralelo, voy a ponerle Z sub C. Resistencia en serie con el inductor. Z sub C. Va a ser igual a 8 más, ahora es más J por la reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva, ¿no? Recuerden de que es igual a el producto de la velocidad angular omega por la inductancia L. Es decir, 8 más J por omega L, ¿no? Nada más. Ocho más J por 50 por 0,2, ¿no? Eso va a salir 10, ¿no? 8 más 10J. 8 más J10, ¿no? Ohmios. Y hago el mismo comentario que se dijo para el capacitor, ¿no? Cada vez que ustedes vean un elemento que está definido con un valor positivo del número J, quiere decir que se trata de un elemento inductivo. Bien, entonces la impedancia equivalente o de entrada, como se indica acá, ¿no? Tenemos la primera, ¿verdad? Que está en serie, más las otras dos que están en paralelo. Y lo demás ya es operar nada más, ¿no? Solo queda operar. Va a ser igual a, reemplacemos, menos J10 más. Y recuerden de que cuando se tienen, cuando se tenían, porque voy a referirme a lo que vimos antes, cuando se tenían dos resistencias en paralelo, el equivalente es igual al producto de las resistencias entre su suma, ¿no? Entonces habrá que colocar eso por aquí, ¿no? 3 menos J2 por 8 más J10 entre la suma, ¿no? La parte real da 11 y la parte imaginaria es menos 2 más 10, más 8.
más J8. Esto hay que ya trabajarlo, como le digo. Es menos J10 más, ¿no? En el numerador vamos a tener, vean, es 3 por 8. Y luego menos J al cuadrado. Menos J al cuadrado. Que es más 1, ¿no? Por 20. Es decir, 24 más 20, 44. Y luego hay que sumar el efecto de la multiplicación ya alternada con los números imaginarios. Vamos a tener 30J menos 16J. 30 menos 16 es 14. Más 14J o más J14. Entre 11 más J8. Habrá que multiplicar esto por su conjugada. 11 menos J8. Vamos a tener entonces menos J10. Más abajo mejor, si no me voy a ir mucho a la derecha. Menos J10. Más, y acá vamos a tener en el denominador 11 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no? Eso ya de frente, según lo que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿no? Y en el numerador, eso ya lo hacemos más rápido, ¿no? Y es el mismo procedimiento que se ha explicado anteriormente. Ustedes operan esto y le va a salir menos J10 más 3,22 menos J por 1,07. Finalmente tenemos que esa impedancia resultante o equivalente o entrante, como se señala en el problema, va a ser 3,22 menos 11,07, ¿no? J. O menos J por 11,07. Y como estamos hablando de una impedancia, esto va a estar en ohmios. Como se tiene un número negativo que afecta el signo negativo que afecta al número J, entonces es un indicio de que la impedancia es capacitiva, ¿no? Capacitiva. Y sobre esto uno puede hacer la operación inversa para obtener a la resistencia que va a salir 3,22 en serie con un capacitor, ¿no? Entonces habrá que igualar, ¿no? 11,07 es igual a 1 sobre omega por C, ¿no?
y de ahí se va a obtener la capacitancia equivalente, ¿ya? En serie con la resistencia de 3,22, ¿no? Para establecer esta impedancia ya con los elementos conocidos, ¿no? Le dejo por acá este pequeño problema para que lo revisen. Si hay preguntas, por favor, la señalan. Preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Bien, no hay preguntas entonces. Bien, gracias por avisar. Ya hasta este tema, que es el tema 9, vamos a hacer esas operaciones paso a paso, porque de ahí cuando vengan lo siguiente, que es ya aplicar circuitos en serie, en paralelo, los teoremas de Thevenin, Norton, superposición, etcétera, máxima transferencia de potencia y lo demás, ya eso estos pasos los vamos a obviar, ¿no? Por ahora se está haciendo la explicación paso a paso. Voy a dejar de presentar porque ya prácticamente son las 8. Vamos a pasar al receso, ¿no? Porque estamos en la mitad de la clase. Vamos a hacer un receso de 15-20 minutos.